Muy buenos días para todos, o muy buenas tardes, según el horario en el que ustedes estén viendo esto. El día de hoy vamos a tratar un poco ese aspecto de la investigación que normalmente se conoce como el tratamiento de la piscina de datos o, en su traducción más simple, el manejo del dato. Los manejos de los datos tienen un procedimiento especial desde la investigación porque requieren que la persona que recopila la información de antemano ya sepa cuál es el propósito de todos los instrumentos que se han diseñado y cuál va a ser el propósito y el procedimiento de análisis con el cual esa información que se ha recopilado va a ser parte de los resultados de la investigación. Entonces, para esta cápsula corta de información que presentamos aquí, vamos a ir por una primera parte, tratando de entender qué significa el dato crudo, cómo trabajamos el manejo de los datos, hablar un poco de instrumentación y determinar esos dos últimos pasos que son tan importantes para el análisis de datos, que van a ser la condensación del dato y el display del dato. Entonces, en primera medida, uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que considerar es el concepto mismo de lo que significa un dato. Los datos, a diferencia del concepto que se trata desde la ciencia del Big Data, deben ser para la investigación la fuente principal de todo el proceso investigativo. Ya ustedes conocen que cuando uno desarrolla una investigación tiene que tener sumo cuidado con todo el esbozo del concepto del marco teórico, los constructos y cómo toda esa compilación de corpus de ideas se alinean unas con otras para poder darle sentido a lo que ustedes van a hacer. En ese sentido, el marco teórico funciona en pro del desarrollo del análisis de datos. Yo construyo un marco teórico dentro de ese ciclo iterativo que hemos conversado para poder saber qué interpreto de esos datos que estoy compilando. Por eso los datos vienen siendo el elemento más importante de todo el proceso investigativo. Sé que en este periodo de contingencia pues tenemos la desventaja de que algunos de los grupos no van a poder recoger datos, pero es mucho más sano para una investigación tener unos datos que estén bien recogidos a tener un proceso irresponsable de recolección de datos para llegar a un resultado que probablemente no sea el que se pensó inicialmente. Así es que en la propuesta del curso de ejecución de proyecto de grado vamos a tener de alguna manera una ruta alterna que nos va a permitir prepararnos muy bien, cosa que no se ha hecho en otros grupos, prepararnos muy bien para esa recopilación de todos los datos y que aquello que ustedes recojan, una vez todo entre en la normalidad y ustedes puedan volver a sus escenarios, que aquello que se recoja sea válido, sea confiable y tenga y sirva para el propósito que ustedes inicialmente habían considerado. Entonces, concebir un dato es tener una claridad sobre la diferencia de lo que es la información y lo que es un dato. Normalmente desde la investigación hay una corriente muy fuerte que habla sobre la información como todos esos insumos que se derivan de los procesos investigativos. Es decir, los libros que ustedes se han leído, los artículos que ustedes se han leído, las conversaciones con los asesores que ustedes han tenido, los videos que han compilado, las políticas que tienen en mente y que han hecho un ejercicio fuerte de análisis para el estudio sociolingüístico, y todos los otros elementos que tienen en mente sobre cómo han utilizado información para desarrollar el proyecto, la vamos a denominar simplemente información. Un dato no es precisamente información, sino que un dato se debe concebir como el resultado de aquella información que se deriva de un instrumento de recolección.
Bien, repito eso. Un dato es lo que se deriva de un instrumento de recolección de datos. Eso significa que los artículos que ustedes se han leído, que los libros que ustedes se han leído, que los videos que ustedes se han visto, no son precisamente datos. Eso es información que les ha permitido a ustedes construir un esquema muy organizado de sus investigaciones, pero solamente van a considerar ustedes los datos aquello que se deriva de sus instrumentos de recolección. Si lo pasamos al marco de los Classroom Projects, lo vamos a considerar que un dato viene siendo lo que se deriva del Researcher's Journal, de los Observations y de los Artifacts, de esos documentos que ustedes compilan de los estudiantes. Bien, entonces, frente a esa posición, vamos a concebir que los datos en la investigación obedecen a una secuencia. En esa línea de tiempo que se debe configurar para la investigación, la primera fase de todo el proceso se va a llamar la instrumentación. En la fase de la instrumentación vamos a tener toda la construcción de esos instrumentos que ustedes van a utilizar para recopilar esos datos. Esa fase de instrumentación está muy adelantada porque ustedes ya vienen concibiendo un ejercicio de metodología de la investigación, pero hace falta en algunos de los casos pulir los pre-tests o diseñarlos, visualizar los post-tests, mirar las escalas, construir los procedimientos y protocolos de observación y sus respectivos formatos, concebir y diseñar todas las entrevistas, sea estructuradas o semiestructuradas, si hay cuestionarios, si hay escalas de medición, todo eso es lo que vamos a denominar la fase o el procedimiento de instrumentación de una investigación. Y eso es precisamente a lo que le vamos a dar mucho más énfasis, ya que contamos con el tiempo, para que cuando ustedes puedan empezar a recoger los datos, pues tengan mucha más claridad o tengan más bien la certeza de que ese instrumento va a recopilar lo que yo necesito. Vamos a tratar de concebir cómo esos instrumentos nos van a permitir, vamos a tratar de construir un ejercicio de pilotaje y un ejercicio de desarrollo de cada uno de esos instrumentos dentro del marco de la validez que es necesaria para que esos instrumentos le den a ustedes algún resultado claro. Una vez yo tengo mi instrumento afinado, yo ya tengo el modo de empezar a recoger datos. Esa fase de la recopilación de datos la vamos a denominar la recolección del dato crudo. Los datos crudos van a ser toda esa compilación de resultados de los instrumentos de recolección de datos que hasta el momento reposan, puede ser en forma de fotocopias, en forma de handouts, en forma de unos mamarrachos que uno escribe cuando está haciendo una observación y que no tiene cómo organizarlo porque como todo está pasando tan rápido, uno tiene que hacerlo muy rápido. También puede ser en forma de videos, puede ser en forma de audios, puede ser en forma de un spreadsheet que ustedes enviaron por medio de un formulario y entonces lo tienen en un formato de Google de spreadsheet. Todos esos elementos los vamos a considerar entonces los datos crudos. De ahí en adelante tendríamos que iniciar una fase de la condensación del dato, que significa tratar ese dato crudo para poder afinarlo hacia un modo más preciso que nos permita de alguna manera saber si realmente ese dato nos sirve para el proyecto o si podemos prescindir de él. Y la última fase que tenemos que considerar la vamos a llamar el display del dato. Ya en esta fase, que es a lo que no creo que vamos a alcanzar a hacer porque ustedes todavía no tienen datos,
sería hacer una selección muy minuciosa de todos esos datos condensados y determinar cuáles de esos datos me van a servir para yo proyectarlos dentro de mi manuscrito o de mi reporte final de investigación. Se van a dar cuenta ustedes, y esto es lo más difícil para los investigadores, que de toda esa piscina de datos, llamamos data pooling, de toda esa piscina de datos, de toda esa información que ustedes han compilado, no toda esa información va a ser parte de su investigación. Y digamos que eso es lo más complejo de todos los investigadores. Llegar a una fase donde uno se pregunta, bueno, y de todos estos datos que ya tengo condensados y todos me parecen muy importantes, ¿cuáles de esos datos voy a utilizar para mi investigación? ¿Será que todos son válidos? ¿Cuáles son los que mejores, los que muestran de mejor manera eh, lo que yo le quiero proyectar a mi lector, lo que yo quiero presentar como una muestra de que realmente ese fenómeno que estoy observando si pasa o no pasa o se transforma de las maneras que yo no había anticipado o que había anticipado? Entonces, llegamos a esa concepción de que en nuestra línea de tiempo, para poder construir una sección de análisis de datos, que es lo que siguen todos sus marcos metodológicos, tenemos que tener en mente esos 4 pasos. Una buena instrumentación, una fase de recolección del dato crudo, una buena condensación de esos datos y un buen display de los datos. Mi propuesta es que logremos avanzar sobre la primera parte relacionada directamente con sus proyectos. La segunda parte no la vamos a poder hacer porque ya necesitamos tener un escenario, a menos que ustedes sean los 2 o 3 grupos que ya tienen datos y podemos empezar a hacer el ejercicio del tratamiento del dato crudo para avanzar a la fase 3, que es la condensación del dato. Si ustedes no tienen datos, mi propuesta es mostrarles cómo se puede condensar un dato, cuáles son los posibles formatos de condensación de datos, y así cuando ustedes tengan todos sus datos crudos y ya hayan compilado, van a saber cuál es la ruta para empezar la condensación y finalmente saber cómo construir el display de los datos, que realmente pues el data display como fase siempre viene muy apoyada de los asesores de trabajo de grado. El data display es una conversación con los asesores que ustedes le pueden enviar un primer borrador, ellos dicen el dato no es claro, ustedes cambian el dato y así van buscando cuál es el mejor display para convencer al lector de eso que ustedes están investigando. Toda esta información que yo les presento la pueden corroborar un poco con el trabajo de Miles y otros, creo que es 2014, que también va dentro de este paquete de aprendizaje y que ustedes pueden utilizar para ahondar un poco y tratar de entender más cuál es la secuencia de todo este procesamiento y manejo de los datos en la investigación. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar un poco durante estas semanas en la fase de la instrumentación. Algunos ya en las sesiones individuales les he dicho que vamos a volver a mirar los pre-tests, que si no los hay los vamos a diseñar, que si no vamos a trabajar los formatos de observación o las entrevistas o las encuestas, que si no vamos a trabajar el instructional design, que también entra dentro de la parte de la instrumentación, y así todos los formatos y todos los instrumentos que ustedes requieran para poder compilar y recoger la información que necesitan. Entonces, si vemos esa perspectiva, sabemos que la recolección de datos tiene que tener un ejercicio muy organizado entre el procedimiento y las condiciones con las que ustedes van a administrar esos instrumentos. Es decir, yo tengo que saber dónde voy a recoger esos datos. Yo tengo que saber cuándo, el momento preciso en el que yo voy a recoger esos datos y si es uno o varios en varios momentos, cuál es la frecuencia para recoger esos datos y a quién específicamente yo le voy a recoger esos datos, ¿sí? Ustedes de aquí ya empiezan a notar que tiene que tener alguna cohesión
con el marco metodológico en términos de que el dónde es el contexto, el cuándo también puede estar dentro del contexto y el setting, el con qué frecuencia normalmente se presenta dentro de la descripción de la recolección de datos y el a quién vienen siendo su población y sus participantes y específicamente su muestra. Esa pregunta del para quién es muy importante porque el para quién implica que yo voy a focalizarme solamente en mi muestra. Si yo compilo información o le aplico el instrumento a toda la población, pues primero voy a perder tiempo y segundo voy a recoger tanta información que no me va a ser posible analizarla de una manera detallada como lo merece una investigación. Entonces recuerden que la información la pueden adquirir de toda la población, pero el dato como tal requiere que sea solamente de la muestra de los participantes de la investigación que ustedes ya delimitaron. Y entonces tenemos muchas líneas o muchos tipos de instrumentación. Pueden ser cuestionarios, self-checklists, exámenes de logro, unos dispositivos sociométricos que se utilizan en la etnografía, o pueden ser unos como las entrevistas, los focus group, los grupos focales o algunos que normalmente los desarrolla el investigador, que son esas escalas que están trabajando para el Nonverbal Communication, los journal que los tienen todos los Classroom Projects y algunos de los otros proyectos, formatos de observación, los tally sheets que son esos con checklists que uno va marcando sí o no, hay unos flowcharts que son unos diagramas de flujo que le permiten a uno saber si pasa esto, pase a esto, si no pasa esto, uno llega a otra fase del proyecto, unos indicadores de actuación, unos registros anecdóticos o para ya investigaciones pues del corte más motor tendrían unos logs de movimiento que en ninguno de los casos va a funcionar. En ninguno de los proyectos de ustedes va a funcionar. Muy bien. Recuerden entonces que ustedes se pueden devolver, pueden volver a escuchar una parte que no sea clara y si no es el caso, si es el caso de que no entienden completamente la información, recuerden que me pueden escribir o les dejaré ahí en el correo del paquete de aprendizaje el modo de contacto para que logremos ahondar sobre alguna pregunta que ustedes tengan de una fase de esta presentación. Entonces, vamos a la vieja confiable. El texto de Frankel y otros del 2015 trabaja desde la página 119 a la 135 el cómo diseñar y evaluar la investigación en la educación y allí hay bastantes descripciones de cómo se utilizan los instrumentos y cuáles son sus propósitos. Recuerden que entonces la fase que sigue es mejorar el modo de redacción que ustedes tienen de esos instrumentos de recolección de datos con aquella información que les acabo de dar, que son dónde se van a recoger esos datos con ese instrumento, cuándo se van a recoger esos datos con ese instrumento. Sé que esa pregunta es difícil en estos momentos, pero uno siempre hace especulaciones en la investigación. ¿Con qué frecuencia se van a recoger esos datos? ¿Semanalmente, cada 2 horas, diariamente, una vez al mes? ¿Y a quiénes se les van a recoger esos datos que nosotros ya sabemos que va a ser a la muestra o a una parte de la población que ustedes determinen? Con eso en mente entonces llegamos a esta fase de empezar a construir una noción de qué significa el manejo del dato, que como les dije lo pueden consultar desde ese texto de Miles, Huberman y Saldaña en esa tercera edición que ya les adjunté para tratar de entender que el procesamiento del dato debe de ser un ejercicio muy riguroso y muy juicioso. No podemos decir que ya con lo que ustedes tienen como instrumentos vayan y apliquen a ver qué pasa. Muchos de ustedes ya lo están haciendo, algunos de ustedes han hecho pilotajes, pero propongo entonces que nos enfoquemos bastante
en esos instrumentos que ustedes tienen para dejarlos bien afinaditos y que ustedes tengan la posibilidad de iniciar sus procesos de recolección ya más confiados de que la información sí va a servir, o que si tienen que hacer unos cambios mínimos ya tengan claro cuáles son esos cambios que tienen que hacer y no sientan como que sea un problema o que ustedes realmente no van a poder trabajar con él. Los dejo entonces con ese texto, los dejo entonces con la propuesta de modificación y de ajustes para el sílabo del curso, y de aquí en adelante comenzaremos a, según el cronograma, empezar a trabajar todos esos aspectos microestructurales de la escritura académica y todos esos otros aspectos teóricos de lo que implica hacer un procesamiento de datos responsables para que ustedes entiendan. Es muy probable que la siguiente cápsula la siguiente grabación sea muy enfocada en el modo en que ustedes van a condensar los datos. Para empezar a darles una muestra de cómo se condensa un journal, cómo se condensa una observación, cómo se condensa una entrevista, y así se van dando cuenta de que existen ya unos formatos predeterminados que no son complejos y que van a poder utilizar en sus investigaciones. Recuerden que si hay alguna pregunta, si ustedes se devuelven en el audio y no entienden qué es lo que significa algo, ahí estoy pendiente para que ustedes me puedan contactar y que logremos ahondar ya desde la particularidad todos esos conceptos que no lograron entender. Quedamos así, chao, chao.